Efesios capítulo 4, verso 13, que es el verso tema que hemos escogido para el lema de este año, creciendo a la estatura de Cristo, dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oramos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Qué privilegio el que nos concedes en este día poder reunirnos para adorarte, para bendecir tu nombre, para exaltar tu grandeza y reconocer que tú eres el Cristo, el que venció en la cruz, el que nos da la vida, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Padre, te presentamos en esta mañana a los enfermos. Mira, Señor, a Heriberto allí en el hospital, Señor. Mira a Gladys Pérez, a Luis Oquendo, a Lili, Señor amado, a Ana Kardec, Padre, y otras vidas, otras personas que en este momento atraviesan algún diagnóstico de enfermedad. Te pedimos, Padre, que en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre maravilloso, Señor, ellos reciban ese toque sanador. Padre, ese toque que restaura y que sana, Señor, los tejidos, los órganos. Padre, pon tu mano poderosa. Creemos en ti, Jesucristo, como Señor y como Salvador. Padre, bendice a los niños que están en la experiencia de la enseñanza bíblica. Usa a cada maestro, Señor, que esa semilla poderosa que es tu palabra, Señor, cale profundamente en sus corazones. Y danos, Señor amado, a los que estamos acá reunidos, la gracia y el favor de oír tu palabra. Danos la gracia y la sabiduría de comunicar tu palabra, Señor. Y que esta temática que has puesto en nuestro corazón, Señor, Padre, no solamente sea un discurso, no solamente sea un conocimiento que se añade, sino que sea, Padre, una experiencia de vida transformadora. Anhelamos, necesitamos cada día crecer a esa medida y esa estatura en la cual tú nos invitas, nos pide que hagamos. Danos la gracia y el favor para poder, Padre, crecer en ti, Jesús. Gracias te damos, la gloria y la honra es tuya siempre. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, también olvidé, amén, dar la bienvenida, amén. Nos alegra mucho que Nilda también está con nosotros, gloria a Dios, amén. Llegó, creo que fue ayer, ¿verdad? Gloria al Señor, qué bueno, gloria a Dios. Cuando los hermanos salen, ¿verdad? Pues siempre nuestro anhelo es que regresen, gloria al Señor. También quiero agradecerle a los hermanos que durante el día de ayer en la mañana nos ayudaron en la cocina para ofrecerle yo digo un suculento, ¿verdad? Porque fue bueno, gloria a Dios. Desayuno a varios hermanos, ¿verdad? Que están llegando a la iglesia y que queríamos conocer. Algunos no pudieron llegar, pero otros sí pudieron y fue un tiempo extraordinario de conocernos, ¿verdad? Y que nos conozcan también, o algunos de los líderes que pudieron estar. Así que gracias a los que asistieron y espero que la experiencia les haya sido de mucha edificación. Bueno, como dije hace un momento, ¿verdad? Los que no lo saben, los que lo sabían, recordamos que en este año 2026 estaremos trabajando con el tema creciendo a la estatura de Cristo. Y utilizamos este pasaje bíblico, decía la semana pasada, porque el apóstol Pablo en ese contexto habla de la iglesia, de cómo la iglesia es equipada. Y ese equipamiento que hace el Señor, esos dones, esos ministerios que Dios pone en la iglesia, tienen una finalidad. Y es que contribuyan a la edificación, al crecimiento de cada uno de nosotros. Y eso sigue siendo una verdad en el día presente. Y ese crecimiento, amados, dice el apóstol Pablo que es hasta qué. O sea, hay una dirección, pero óigame, hermano, cada vez que yo me mido y que me pongo aquí al lado de Jesús para mirarme cuánto he crecido, llego a una conclusión. Óigame, me falta mucho. Me falta mucho. Pero el llamado de Dios es que continuemos hasta qué. Y el domingo pasado hablábamos de una palabra que era el concepto que desarrollamos,
que es la palabra crecer o la palabra crecimiento. Y voy sencillamente, para beneficio de aquellos que no estuvieron el domingo, dar una síntesis de lo que pretendíamos comunicar en esa ocasión. Mencionábamos ese domingo pasado que el crecimiento del ser humano inicia en el mismo momento de la concepción. A partir de ese momento, obviamente, ¿verdad?, si las condiciones son normales, porque hay momentos muy lamentables cuando se interrumpe o de alguna manera no se da ese crecimiento, pero cuando todo está normal, se espera que ese crecimiento sea uno continuo. Y cuando miramos nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, hay una similitud. Es decir, nosotros también, al igual que en lo natural, hemos experimentado un nacimiento que llamamos el nuevo nacimiento, que es lo que nos hace a nosotros hijos e hijas de Dios. Esa nueva vida o esa nueva criatura que inicia en ese momento cuando reconocemos a Jesucristo, debe también crecer, debe desarrollarse. Y debemos hacernos cada día más semejantes a Jesús. Por tal razón decíamos que debemos tener nuestra mirada fija en Cristo. Y cada día ver nuestra vida a la altura de nuestra relación con Él. Como decía, cada vez que hagamos este ejercicio, no se frustre cuando descubra que aún le falta mucho. Al contrario, el reconocimiento de que nuestra pequeñez se hace patente al mirarnos a la altura de Jesucristo es lo que estimula nuestras vidas, lo que nos reta a continuar creciendo. No es a que diga, ay, ¿cuándo yo llegaré a ser como Jesús? No, es que procura crecer mirando a Cristo y perpetúa esa decisión, sigue en esa dirección, porque es el camino correcto y es a lo que nos llama el Señor. También les hablábamos de que utilizando la figura de Jesucristo en su encarnación y en su humanidad, leíamos algunos pasajes de Jesús, de ese tiempo cuando Él nace, cuando Él crece. Solamente hay 2 referencias bíblicas respecto a esa etapa de Jesús que se encuentran en Lucas. En la primera referencia leíamos que a los 8 días, cuando Jesús fue presentado al templo, Él llegó al templo y cuando los papás regresaron, Lucas dice que el desarrollo de Jesús fue de esta manera. Y el niño crecía, estoy leyendo Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. 12 años después, Jesucristo regresa al templo ya no como un bebé, ahora regresa como un adolescente para los rituales propios de esos cambios de edad, ¿verdad?, que ocurren en la cultura judía. Y dice que cuando llegó con los padres a la festividad en Jerusalén, Él se quedó en Jerusalén. Los papás fueron a buscarlo, usted sabe la historia, ¿verdad? María estaba desesperada, se dejaba los pelos. ¿Dónde está este muchacho? ¿Dónde se metió? No, estaba en el templo. Gloria a Dios. Amén. Y dice Lucas que cuando regresan otra vez a Nazaret, dice de Jesús estas palabras. Y Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Lo que indica con estas palabras, y hablábamos más ampliamente, simplemente estoy dando una síntesis, es que Jesucristo, como Hijo de Dios, que Jesucristo encarnado, Jesucristo, el que caminó por esta tierra, Jesucristo, como usted y como yo, crecía. Jesús crecía. Y les hacía una aseveración que quiero volver a compartirla, y es que es interesante que en ambas expresiones, verso 40 y verso 52, se repite la palabra crecía, hablando de Jesús. Pero me resultó interesante que aunque en español tú lees y el niño crecía y Jesús crecía, Lucas, que escribe este evangelio, no utiliza en el original la misma palabra. Y interesantemente, la primera que utiliza tiene que ver con el crecimiento físico de Jesús. Ese crecimiento que él habla, de hecho la palabra allí es, no la dije el domingo, la voy a decir hoy, voy a ver si la pronuncio bien, auxano. Esa es la expresión griega de la palabra crecía en la primera ocasión. Y nos habla de un crecimiento de
Ah, mira qué grande está ese muchacho, mira cuántos músculos tiene, mira qué alto está tan alto como su papá o tan bajito como su mamá. Bueno, no, nada, hay mamás bien altas también, ¿no? Es físico, se habla del desarrollo, pero sabemos, amados, que nosotros, aunque crecemos, llega un momento que lo físico comienza a tener algunas situaciones. Yo estoy en esa etapa, a ver, yo sé que no, los músculos no son como los que tenía hace 20 años atrás. Y aunque levante pesas, ese tejido se fortalece, pero no va a llegar a ser el 3-pack o el 6-pack o todos los packs que uno ve en esas figuras, ¿verdad? Corporales, ¿no? Y no es que renuncie a estar sano, ¿sabe? Pero yo sé que ya... pero la segunda expresión crecía, que se utiliza allí, va un poco más allá de lo que es físico. La expresión que utiliza Lucas allí es protocopto. ¿Ves? Dos palabras diferentes. Y protocopto es una palabra que habla de impulsar hacia adelante. Qué interesante, ¿verdad? Impulsar hacia adelante, avanzar, tanto en cantidad como también crecer en tiempo. Es avanzar, es aventajar. Si usted se fija, en esta palabra sí hay un elemento corporal que alude a lo... pero es una aseveración, es una consideración un poquito lejana, habla más bien de otras cosas. Así que yo puedo en lo físico no crecer mucho, pero puedo crecer en otras áreas en mi vida, como Jesús le ocurrió, que nada tienen que ver cuán fuerte, cuántos músculos tengo, si peso tantas libras, no, nada de eso. Ni tampoco tiene que ver qué edad yo tengo. Yo puedo tener 80 años y todavía seguir creciendo. En relación con Dios, en relaciones humanas, en sabiduría, en conocimiento y nada con mis músculos. Mis músculos se hacen más pequeños, más flácidos. Pero eso no significa que tú también te pongas pequeño en tu forma de pensar. Aleluya. Amén. Así que está hablando que el crecimiento es continuo y deja de ser el día en que partamos de esta tierra. También hablábamos que dentro de las implicaciones bíblicas del crecimiento, decíamos que el crecimiento es necesario para no ser niños espirituales, no ser personas manipuladas, engañadas. El crecimiento también, dice la palabra de Dios, es un proyecto de vida que comienza con un fundamento sólido que es Cristo. El crecimiento es esencial para agradar a Dios y poder dar frutos. El crecimiento, amado, trae remuneración, sí, trae recompensas y gloria a Dios por eso. El crecimiento, dice la palabra de Dios, fortalece nuestra fe y redunda en bendición a mi vida y a otros. Fueron algunas cosas que hablábamos el domingo pasado. ¿Usted quiere ver el contenido completo? Pues bueno, yo creo que está por ahí grabado en YouTube o YouTube, no sé qué. Bueno, aleluya. Esta mañana vamos a tomar un tiempo para enfocarnos en la otra palabra que es importante que la veamos. Crecer, la palabra medida o estatura. Porque es claro, y lo voy a repetir, y usted lo va a ver que esto va a ser... Mire, hay cosas que usted va a oír hoy y la va a oír otra vez más adelante. Y yo no tengo problema con repetirlo. Amén. Porque es importante que la podamos asimilar. Pero hoy nos enfocaremos en la medida o la estatura de Cristo. Porque Cristo es el modelo, es el ejemplo, es hacia donde hemos dicho tenemos que mirar. Ahora, si yo preguntara, ¿cuál es la medida de Cristo? ¿Cuánto mide Jesús? Yo sé cuánto yo mido. Quizás yo, ¿no? Con el tiempo mi medida pueda bajar un poquito, unas pulgaditas, un poquito, ¿verdad? Pero yo mido 5'7", algo así creo que es. O así dice la licencia. No he vuelto todavía a ver si eso ha cambiado. Ha cambiado. Así es que el asunto es, no 5'7", es menos que eso. Voy a buscar mi licencia ahorita. El punto es que si preguntamos, ¿y cuál es esa medida?
A mí me parece que al leer este pasaje bíblico, ya Pablo está dando dos medidas de Jesús. Y yo quiero hablarles de esas dos medidas que Pablo dice aquí. La primera medida es hijo de Dios. Y la segunda medida es varón perfecto. Ya con decir eso, sin decir otra cosa, yo digo, estoy en problema. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo un mortal, un pecador, un hombre como yo que, bueno, usted conoce cómo somos? Pero es interesante cuando examinamos esas dos expresiones, y aunque sea de una forma breve en esta mañana. Porque créanme que habrá muchos pasajes, muchos. Va a haber muchos pasajes donde tendremos la oportunidad de volver a hablar del sujeto que es Cristo, la persona a la cual yo debo imitar, la medida que debo de mirar y a la que debo aspirar. Muchos pasajes. Porque allí vamos a ver las cualidades, las características de este modelo que el Padre Celestial ha señalado como el que tenemos que mirar, seguir e imitar para crecer. Vamos a hablar mucho de Jesús. Tenemos que hablar de Cristo, es el tema central. Pero hablando de esta expresión hijo, escogí este pasaje bíblico porque en el pasaje que vamos a leer se conjugan dos elementos esenciales de lo que es Cristo, lo que diríamos la cristología de Jesús, su divinidad y su humanidad. Estos son los dos grandes temas de la cristología. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Y en este pasaje no solamente se puede ver ese vínculo, esas dos áreas o dos aspectos de Jesús, sino que también me habla de esperanza. Me va a decir que yo puedo aspirar a esa estatura. Porque Cristo no me está diciendo algo que no puede ser realizado. No me está hablando de algo que no puede ser alcanzado. Lo que no definimos es hasta dónde. Pero que podemos alcanzar, sí. De lo contrario, el apóstol Pablo no lo hubiese puesto como una medida del crecimiento cristiano. Si fuera una falacia, estaremos siendo engañados y viviríamos vidas frustradas. Pero lo cierto es que Cristo en su humanidad nos demostró que sí es posible vivir como Cristo vivió. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Y dice la Escritura en ese pasaje así: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, y si usted está viendo, no en la pantalla, pero si busca su Biblia, la palabra hijo que ahí aparece está en mayúscula. Y hay una regla en la gramática de la Biblia, ¿verdad? Que siempre que una palabra está en mayúscula referente a la divinidad, referente a Jesús, es una palabra que refiere a su divinidad. Y aquí hijo está en mayúscula. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Veo, hay unos cambios de palabras y de expresiones que uno se queda como, bueno, yo me quedo como sorprendido, no sé si usted. Porque cuando leo en el verso 7, allí veo, amén, a un Cristo que llora, que padece, que tiene que orar con intensidad, que tiene que clamar profundamente, y que en ese clamor hace reverencia al Padre. ¿Acaso estas cosas no son las que usted hace o las que debemos hacer? Ahora dice luego, es hijo, o sea, no pierde de perspectiva que Él es Dios.
que es hijo. Luego dice que padeció y aprendió. Y después dice que fue perfeccionado. Hay algunas cosas que quiero que vea conmigo aquí. Lo primero que quiero que vea, y ya lo estoy diciendo y repitiendo, es la humanidad de Jesús. Como decía, el Cristo que se nos predica aquí dice, Cristo en los días de ¿qué? De su carne. El Mesías en los días de su encarnación. Cuando estuvo con nosotros, anduvo en la tierra. ¿Qué dice de él? Él oraba, él rogaba, él suplicaba con clamor, él lloraba. Es decir, que él participaba de las mismas situaciones y adversidades que tú y yo participamos. Cuando alguien llora, Jesús sabe lo que es llorar. Allá en la tumba de su amigo, él se compungió. Él sintió tristeza profunda por la muerte de un amigo y a causa de ello él lloró. No estaba simulando un llanto. No estaba simplemente figurando una cosa. Él realmente experimentó estas cosas. ¿Cuándo pasó eso? En los días de su carne. Es decir, ahí el autor reconoce que había una humanidad en Jesús. Y es por eso que cuando se nos habla de que crezcamos a la altura de Él, esta humanidad de Él para mí es esperanzadora, porque me dice que si Jesús lo hizo, si Jesús vivió esto, yo puedo también, obviamente, por la gracia de Dios, vivir igual que Jesús. Ahora dice que era hijo. Y aquí, en esta parte, deja claro que aunque Jesucristo vivió estas experiencias humanas, Jesús es Dios. Y es interesante que en el mismo, y déjeme regresar hacia un momento de la lectura. Cuando dice que oró al que podía librar de la muerte y que el Padre lo escuchó y él tuvo un tono reverente, específicamente, posiblemente el autor bíblico está mirando el cuadro de Getsemaní. Porque es allí donde se hace patente y evidente de una forma extraordinaria la humanidad de Jesús. Porque sabiendo Jesús el propósito de su encarnación, los planes del Padre, allí él pedía al Padre que si era posible pasara aquella copa, es decir, que no muriera la muerte que estaba señalada para él. Por eso oró y lloró, pero tuvo un temor reverente. ¿En qué consistía el temor reverente? En que a pesar de que pedía al Padre estas cosas, estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre y no a hacer su voluntad. Ahora, el verso 8, aunque era hijo, y decía que ahí revela la divinidad de Jesucristo. Y usando el libro de Hebreos, capítulo 1, nos hace allí un cuadro de la divinidad de Jesús. O sea, esa medida, esa estatura, ese Cristo que estamos mirando, se describe con estas palabras en el capítulo 1, verso 2, por ejemplo, donde dice, y en los posteros días, Dios el Padre nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó. Mire quién es Jesús. Heredero de todo, participa en la creación del universo, tiene un resplandor de gloria, es de la misma sustancia e imagen del Padre, es decir, es Dios. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra por su poder. Es el que purifica nuestros pecados por medio de sí mismo. Y dice al final que está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué quiero que vean ambas cosas? Porque aunque Él es humano y aunque da para mi vida esperanza para poder crecer a su estatura, Él sigue siendo Dios. Él tiene el poder para tomar este frágil vaso de barro que desea ser como Él. Aleluya. Él tiene el poder para tomar su mano poderosa y obrar en donde yo no puedo obrar.
Porque Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el que todo lo puede. Sigue siendo el que creó el universo. Y obviamente yo nunca llegaré a ser esa parte de Él. Pero lo tengo a Él para que me ayude. ¿Cuántas veces en el camino yo miraré, como dije ahorita, y me veré? Ay, Señor amado. Como a veces avanzo 2 pasos y doy 1 hacia atrás. Pero ahí apelo a la divinidad de mi Señor. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Dios. A veces parece que no puedo alcanzar ni una pulgada de lo que anhelo lograr en ti. Pero tú eres Dios. Llévame en esta jornada de la mano. Ahora, luego finaliza diciendo que fue perfeccionado. Y esa palabra perfeccionado no es que Cristo pecó y que fue, no. La palabra perfeccionado en la Biblia tiene que ver con que algo se completa. De hecho, la palabra es teleio y significa completar, lograr, consumar. Es decir, Cristo consumó el plan de Dios. Cristo siendo hijo de Dios, Dios mismo, Él obedeció, llegó al punto culminante, se entregó por nosotros y dice que por causa de estas cosas el Señor se entregó en la cruz. Así que perfeccionar es completar. Y esa palabra la quiero utilizar nuevamente porque en la segunda parte de lo que Pablo dice, la estatura es el Hijo de Dios en su humanidad y en su divinidad. Pero también es el varón que perfecto. Ahora usted dirá, ¿yo soy un varón perfecto? Yo diría, por lo menos yo no lo soy. Si perfección se trata de que no cometo errores, de que no peco, de que no hago cosas que a veces pueden dañar a alguien, pues mire, no soy perfecto. Pero aquí dice que la medida que Dios pone ante mí es un varón ¿qué? Un varón perfecto. Pero como usted escuchó hace un momento, perfecto es obra completada, obra que está completándose. Pues yo digo, bueno, si es así, pues entonces tengo algún grado de perfección. ¿Por qué? Porque estoy tratando de que se complete en mí todo el modelo de qué, o por lo menos gran parte del modelo de Jesús. Y precisamente ahí es donde entra nuestro proceso para alcanzar ese estado de estar completo o terminado en Cristo Jesús, que repito una vez más, es un proceso de toda la vida. Ahora, voy a hablarles por un momento de esta frase, así como Cristo. En la Biblia vamos a encontrar, y voy a citar no sé cuánto, si me da el tiempo, cuánto me dé para citar. Varias veces aparece la frase, así como. O sea, si Cristo es así, así como Cristo debemos ser nosotros. ¿Para ser qué? Completos en Él. En 1 Corintios 1, 11 al 1, voy a citar esta escritura, donde Pablo brevemente dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Uno puede pensar, Pablo, ¿cómo Pablo puede llegar a decir estas palabras? ¿Verdad? Mírenme a mí, imítenme a mí, y él garantiza que si lo imitan a él, estamos imitando ¿a quién? A Cristo. Eso suena como una palabra fuerte. O sea, que alguien se pare y diga, mírenme a mí. ¿Quieren ser como Cristo? Obsérvenme. Claro, Pablo lo que está diciendo con ello es que él en su vida ha hecho de Jesús ese modelo, lo ha vivido. Y Pablo en las epístolas habla ampliamente de lo que significó para él, lo que significa esto, siendo un hombre perseguido de la iglesia, un asesino, despreciable. Mira ahora quién es. Lo que significa, por otro lado, que a mí también me da esperanza.
Porque si Pablo pudo lograrlo, si Pablo caminó este camino y creció en él, tú y yo podemos también caminarlo. Y claro, yo no diría esta mañana, ¿verdad? Quizás como Pablo, iglesia, míreme a mí, porque me falta tanto, que si me miras a mí mucho, pues quizás te interrumpa tu crecimiento. Yo espero que no. Yo espero que no. Pero me cuesta quizás decir, como dijo Pablo, por la razón de que conozco mi fragilidad humana. Sin embargo, hemos dicho que esto no es un impedimento para crecer y para imitar a Jesús. Porque así como Pablo dijo, así como yo imito a Jesucristo, háganlo ustedes. Ahora veamos esto en la vida de Jesús. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, verso 10, hay una de esas expresiones que dice, así como yo, pide que también lo hagamos. Dice, si guardáis mis mandamientos, Juan 15, 10, si guardáis mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado, ¿quién? Jesús. ¿Dónde? En su humanidad. Él fue obediente, ya le hemos dicho, los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. ¿Qué está diciendo? Si yo lo hice, si yo fui obediente a los mandamientos de mi papá, ¿qué nos pide que seamos nosotros? Obedientes. Así como Él los guardó, nosotros también debemos guardar y permanecer en la palabra de Dios y en el amor de Dios. Es decir, imitando la medida de la obediencia de Cristo. Y esa medida de la obediencia de Jesús, esa medida de ese amor de Cristo, debo decir, se manifiesta o se expresa en la obediencia. ¿Cómo sabemos que Jesús amaba al Padre? ¿Cómo sabemos que su amor era perfecto con el Padre? Porque lo obedecía. Si tú dices que amas los mandamientos de Dios, que amas hacer lo que Dios te pide que haga, pues la única manera en que se va a materializar eso es que obedezcas, que te veamos obedeciendo. Amén. Así que así como Cristo obedeció, así nosotros también debemos obedecer. En el mismo Evangelio de Juan, vamos a leer ahora el 17, versos 22 al 23, que es un momento glorioso de Jesús, cuando Él está haciendo esa oración intercesora extraordinaria. Dice así, la gloria que me distes, yo les he dado, para que sean, ¿qué? Uno. Así como nosotros somos, ¿qué? Somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y a los que has amado y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Observe que en esta oración Jesús dice que ellos sean como nosotros. Así como nosotros. ¿Quién? El Padre y el Hijo. Así como nosotros, en ese vínculo perfecto. Claro, está hablando de un vínculo perfecto. Que dice, así como somos uno. ¿Qué quiere decir que seamos nosotros? Que la medida de esa unidad, o sea, la medida de esa unidad está expresada allí. Yo quiero crecer en esa medida, pues tengo que hacer esto. Tengo que ver a mi hermano, a mi hermana, a mi familia y vivir en esa unidad. Ser uno como Jesús lo es con el Padre. Pero hay una razón poderosa de esto. Ahí dice que esa medida de crecimiento, de unidad, es crucial, hermanos. ¿Para quién? Para el mundo que está observándonos. Para la gente que aún todavía no cree o ha recibido a Jesús como Salvador. A veces queremos evangelizar con micrófonos, con bocinas, con conciertos y hacemos que mil cosas, hermanos, para procurar que alguien venga al conocimiento de la verdad. Y todo eso es bueno. Todo eso hay que hacerlo. Todo hay que hacerlo. Los medios, todo, los posts, todo.
Todo, hermano. Todo lo que esté a la mano hacer, hay que hacerlo. Pero aquí nos está diciendo que hay una medida que Cristo desea que todos nosotros la vivamos y la procuremos. Es la unidad del cuerpo de Cristo. Y dice que esta medida de crecimiento es determinante. Determinante. Para que la gente crea en Jesús. Podemos hacer, como dije, todo el andamiaje que describí hace un momento atrás. Y eso es bueno, repito por segunda vez. Pero amados, si no estamos unidos, si no crecemos en esa medida y somos como Jesús, y como Él dice que Él es Él con el Padre, estamos haciendo un trabajo incompleto en la evangelización. Y aquí no se requiere que haya multitudes, solamente una persona que refleje ese crecimiento o esa medida de crecimiento en Jesús, en la unidad. Y no tiene que ver con que usted sepa predicar, sino que sencillamente es eso, que seamos uno. En 1 de Juan capítulo 3, versos 2 al 3, hay otra expresión donde Jesús plantea que tenemos que ser como Él. Dice, amados, estoy leyendo 1 de Juan 3, 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Poder decir, somos hijos de Dios. Y yo quiero que esta mañana todos aquí digamos, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque usted ha reconocido a Jesús como Salvador. Si hay alguien que no lo ha hecho, pues entonces ser hijo de Dios es confesar a Jesús como Salvador. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, mira el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? ¿Qué medida de crecimiento tiene que experimentar? Se purifica a sí mismo como Él, así como Él es que es puro. O sea, aquí nos da otra medida de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Puro. Y está diciendo el apóstol Juan en esta carta que todos aquellos que decimos ser hijos de Dios, más voy a corregir, que somos hijos de Dios, sabemos que hay promesas de Dios, que Cristo viene, que nos espera la gloria con el Señor. Amados, a eso aspiramos. Y vamos a ver cumplir las promesas de Dios y vamos a ver la gloria de Dios. Y qué bueno. Pero estos pensamientos escatológicos del futuro deben producir en el presente un crecimiento en una medida. ¿Cuál es? Que si yo espero esto, tengo que ser puro y santo. Así como lo fue ¿quién? Jesús. Tenemos que vivir en una vida de pureza. Y qué difícil se nos hace, amados hermanos, en un mundo tan contaminado. Porque el mensaje de la santidad sigue siendo central en el Evangelio. Si usted no escucha mucho la palabra pureza o santidad, no es porque no está en la Biblia, está ahí en la Biblia. Y es un requerimiento esencial para los hijos de Dios. No podemos vivir, actuar y asimilar todo lo que el mundo nos ofrece. Hay que ser puros y santos para Dios. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. El problema radica, hermanos, que muchas veces desarrollamos una teología de la santidad basado en lo que vemos. Y se nos olvida lo que Jesús le enseñó a los fariseos y a los saduceos. Él le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Por qué Jesús fue tan severo y fue tan duro con ellos? De hecho, la palabra fariseo era deriva de ser la gente pura, la gente limpia. Y ser un fariseo era adjudicarse una limpieza o una pureza, pero había un problema.
que ellos hablaban, decían, tocaban bocina. Dice que cuando iban a orar allá ponían gente para que dijeran, ahí viene el que viene a orar ahora. Y Jesús dice, pero ustedes por dentro. Porque Jesús le dijo a ellos, de adentro es donde nacen los malos pensamientos, los malos deseos. Y por eso le decía a ellos que eran sepulcros blanqueados. Porque estaban mirando la santidad o la pureza solamente por el caparazón que había afuera. La pureza comienza en el corazón, en los pensamientos que albergamos, en los deseos que tenemos en el corazón. Pensamientos en la mente, deseos en el corazón. Bueno, esas son palabras para describir. Ahí comienza el problema. ¿Qué pasaría, verdad, si hicieran una cirugía, verdad, y una autopsia espiritual de mi vida? Porque si hacen física saben de qué morí, de qué padecí, pero ¿y qué de lo que no tiene que ver con lo físico? Cuando vivimos vidas de pureza, se va a reflejar en lo exterior. Alguien que tiene pensamientos puros, deseos puros, sus acciones serán cónsonas con esa forma interna de vivir y de pensar. Por eso es que tenemos que ser como Jesús. Amén. Gloria a Dios. Otra medida que encontramos en esos así como lo leemos en Colosenses 3, verso al 13, donde la Escritura dice, y Pablo hablando a la iglesia de Colosenses, sopórtense. Alabado sea Dios. Sopórtense unos a otros y perdónense o perdonaos unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo, ¿qué hizo? Os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y aquí estamos viendo un poquito, porque créanme que uno de los sermones que predicaremos quizás sea de los últimos cuando hablemos de la muerte de Jesús. Volveremos a este tema, la medida del perdón de Jesús. Cuando pensamos en la medida del perdón de Cristo, usted va a decir cosas hermosísimas, cosas gloriosas, cosas poderosas, cosas muy ciertas de Dios. Cristo me perdonó siendo un pecador. Qué bueno es Cristo que murió en la cruz. Cuando yo le bofeteaba, cuando digo le bofeteaba, no es que físicamente lo hice, sino que cuando realmente uno, como aquellos que estaban crucificándole, que no entendíamos, hacíamos cosas similares a las de ellos. Pero ¿qué tal si yo veo ahora a mi hermano y tengo una piquiña en mi corazón? Tengo algo y entonces me pide Jesús, dame la medida de mi perdón. Y le voy a decir, Señor, no puedo darte esa medida. No es un camino fácil, hermanos, el que estamos proponiendo en esta mañana. No es un camino fácil. Porque la medida de Cristo siempre va a estar más arriba que nosotros. Siempre más arriba. Pero no es excusa para decir no puedo alcanzarlo, no quiero caminar por allí. Porque si lo hacemos así, hermanos, estamos actuando contrario a la palabra de Dios y al deseo de Dios para tu vida. Yo no estoy hablando aquí si te vas a salvar o te vas a perder. No quiero entrar en ese terreno. Lo que te estoy diciendo es que no vas a crecer. De eso te lo puedo asegurar. No creceremos. Y recuerde que cuando algo deja de crecer, apesta como a muerte. Y esto es un tema muy fuerte, muy importante, muy esencial, porque a veces tenemos situaciones de molestia con personas. Y amado, usted puede decirme a mí, es que esta persona es tan difícil, es que esta persona hace estas cosas que a mí no me gustan. Ok, bien, pero ¿te excusa para no perdonarle, para no soportarle? La palabra es no tienes excusa. Aleluya. Bueno, hermano, gloria a Dios. Estas son algunas de las cosas, amados hermanos, en que Jesús nos está invitando, la palabra nos invita
a crecer. Y todo este año, con el favor de Dios, vamos a trabajar estos escaloncitos, ¿verdad? Y yo con toda sinceridad, con toda transparencia, les voy a decir, hermano, yo estoy como ustedes, muchas veces gateando. Por eso les dije ahorita, Pablo dijo, mírenme a mí, ven a Cristo. Yo espero que de alguna manera, algo de mí les refleje a Cristo. Yo voy a tratar. Y esa es nuestro compromiso, nuestra resolución primordial. No es que si voy a comprar una casa, si voy a saldar esto, voy a adelantar mis deudas. Esas son cosas, son metas que son legítimas. Pero esta que estoy hablando, hermano, esta es esencial. Esta es esencial. Y yo voy a tratar en el nombre del Señor, tratar de, aleluya, parecerme un poquito más a Cristo de lo que me parecía de Él el año 2025. De hecho, una nota antes de finalizar, estos 21 días que vamos a tener a partir de mañana, ya hoy estamos orando, vamos a orar por las que van a estar ayunando, etcétera. Pero estos 21 días, amados, yo les voy a invitar que usted me acompañe a leer el Evangelio de Juan. Porque si nosotros queremos ver ese modelo, si queremos mirarlo, yo no puedo mirarlo a través de mi imaginación. Yo no puedo mirar a Cristo y pensar, yo pienso que Jesús era de esta manera y por eso puedo ser como Él en esa manera. No, hermano. Yo tengo que ver qué dice la palabra, qué revela la palabra de Dios de la vida, pensamientos y enseñanzas y acciones de Jesús, para entonces mirarme al espejo de esa realidad bíblica. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Y obviamente no podemos leer toda la Biblia. Bueno, pues debemos leer la palabra toda la Biblia, de tapa a tapa, ¿sabe? Yo le pido que usted haga un plan de lectura bíblica. Hay muchos planes de lectura bíblica. Usted busque el que mejor le agrade, pero lea la Biblia, si es posible, de tapa a tapa. Pero mientras hace eso, va a hacer lo otro. Es decir, vamos a leer el Evangelio de Juan. Y en cada capítulo, mi meta es examinar el contenido y extraer de ese contenido qué medida nos está presentando la palabra de Dios sobre Cristo, para que nos miremos en ese espejo o en esa medida. Y algunas preguntas y oraciones en relación a esa medida. Así que ahí ya se fotocopió el panfleto de esta semana. Y cada semana se publicará un panfleto para 7 días, donde usted va a tener un capítulo de Juan que va a leer y va a tener unas preguntas que se le va a hacer. Y mi sugerencia, y lo escribo en el documento, es que usted tenga una libreta. Y cada vez que usted se encuentre con una palabra, porque, amados, difícilmente podemos ver todo de un solo vistazo al leer todo un capítulo. Simplemente escogí algunos versículos claves, pero usted mismo, en su oración con Dios, porque, mi amado, el trato de Dios es con cada uno de ustedes, es individual. Dios trata contigo. Y es importante que en este proceso, si lo que yo escribo no te hace sentido, no importa. No importa. Eso está bien. Yo no tengo problema con eso. Pero por favor, lee el capítulo y hazte una pregunta. ¿Qué estoy viendo de Jesús en este capítulo? ¿O qué me dice el Espíritu Santo cuando leo este capítulo? Que me dice qué debo hacer para ser como Jesús. Si logras contestar esa pregunta con la lectura bíblica, anótalo. Y echa para el lado lo que el pastor escribió ahí. Eso no tiene importancia. Eso simplemente es una herramienta, es una ayuda. Y usted tenga una libreta. Esa libreta es suya. Es un diario personal. Hay cosas que usted quizás va a escribir allí que no las diría a nadie. Eres tú con Dios. Pero si te hace reflexionar y descubrir un área, algo, un elemento donde tú reconoces, tengo que crecer en esto, subráyalo y proponte en el nombre de Jesús atender ese reclamo del Espíritu a tu vida para que puedas seguir creciendo en el Señor. Amén. Y esperamos que al final encuentres 21 razones
por las cuales debes crecer al Señor, descubiertas en ese ejercicio de lectura y de reflexión. Así que al final del culto los ujieres tendrán los panfletos para que aquellos que deseen, y vamos a pedirle a Ada que cada día, pensé eso cuando estaba aquí en el banco, que publiques entonces en el chat de la iglesia esa reflexión, lo mismo que está en el panfleto, por día. Por si a alguien se le pierde el panfleto. Aleluya, ve qué inteligente. Ahí digo, la inteligencia ahí me llegó. Pues entonces, aleluya, alguno que se le pierde el panfleto, pues tendrá en su celular. Porque, óigame, si se le pierde el celular, la cosa está grave. Sí, hermano, yo sé que mire, las crisis de un celular perdido, eso es impresionante. Eso es otro asunto que no sé qué. Bueno, finalmente, amados, finalmente. Lo que Dios quiere para nuestras vidas, la medida final que podemos llamar, es alcanzar la victoria. Y me encuentro con este pasaje en la Escritura donde Cristo nos dice que así como Él, también lo hagamos nosotros. Me refiero a la Escritura que se encuentra en Apocalipsis 3:21. Dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A mí me hace pensar este pasaje. Hay cosas que uno piensa. Cristo, el Hijo de Dios, ¿quién puede derrotar al inderrotable? ¿Quién? Nadie. Ahora recuerden que Cristo en su humanidad, allí en Getsemaní específicamente, Él venció y pudo sujetarse a la voluntad del Padre en obediencia al propósito de Dios de darse en la cruz. Así que Él puede decir: miren, mis hijos, yo vencí. Yo vencí. Yo vencí y estoy sentado a la diestra del Padre porque Él fue glorificado. En otras palabras, Él dice: así como yo he vencido, así como yo lo he podido hacer, ustedes también lo pueden hacer. Aleluya. Y cuando estemos con el Señor sentado a su lado, podemos decirle: Jesús, como venciste, yo también he vencido. Yo espero que nadie de los que está en esta audiencia en esta mañana, ni aquellos que están viéndonos por las redes sociales, esté ausente ese día. Que este recorrido de parecernos a Jesucristo y llegar al final sea el cierre del capítulo de gloria de cada uno de ustedes cuando el Señor lo determine. No deje al Señor. Amén. El reto es grande, sí, pero no estamos solos. Porque lo más poderoso y glorioso de esto es saber esto siguiente: que el que nos pide que seamos como Él no está fuera de mí solamente. Él dice que está en ti. Aleluya. Que está en ti. Y no hay nadie más anheloso y deseoso de que seas victorioso y que puedas crecer que el que está en ti. Que es al que vas a imitar, al que vas a mirar y al que vas a seguir. Aleluya. Qué poderoso. Por eso no hay excusa. No hay excusa. Padre, gracias en esta mañana. Jesucristo, gracias. Anhelamos ser como tú cada día, Jesús. Y reconocemos que muchas veces no lo hemos sido y que muchas veces te hemos fallado. Pero, Señor, esto no nos mantendrá detenidos, Señor, arrinconados, frustrados. No. Nos levantaremos en tu nombre para vencer como tú has vencido. Por eso ayúdanos cada día
Ayúdanos, precioso Espíritu Santo, cada día. Que nuestra vida sea una vida pura y santa delante de ti. Que esa medida de obediencia que tú nos hablas la podamos alcanzar. Que esa medida del perdón lo podamos alcanzar. Aleluya. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos. No podemos vivir sin ti, Jesús.